Hola amigos, los saludo de nuevo y les agradezco que estén en conexión con este Amor en Acción de hoy. Estoy con Dora Gabay, ella desde Florida, yo desde California. Dora es una persona a quien aprecio mucho y, y que nos sorprende con todos sus conocimientos. Ella de profesión es arquitecta y criminóloga, además de hipnoterapeuta. Pero Dora ha estudiado durante muchos años y da clases de filosofía hebrea, donde incluye la astrología y la cábala hebrea. Ha sido también profesora de la Universidad Internacional de Florida. Y bueno, no voy a seguir con con todas las actividades que Dora ha realizado durante tantos años trabajando para el bien mayor. Voy a presentárselas de una vez. Dora, ¿cómo estás? Encantada de este reencuentro después de unos cuantos años. Yo también te aprecio mucho. Eres una mujer muy especial, por eso que has tenido experiencias muy especiales y que tengo el honor en este programa tuyo poder compartir y hablar sobre este tema más profundamente. Sí, Dora, Gracias. fíjate que yo te comentaba anteriormente que eh, a mí me encanta esta serie de Amor en Acción, este encuentro con gente tan diversa, toda gente inspiradora, por supuesto, como tú, pero con diversas, ¿sabes? Entre religiones, creencias, prácticas, eh, porque me encanta porque me doy cuenta que siempre al final hay una sola verdad. Y de esa sola verdad quiero hablar contigo. Quiero que me explique, conéctame. eh, Esa sola verdad, por supuesto, que yo estoy hablando de cuando estamos hablando de la vida y de la muerte. Y esa verdad para mí y para todos a quienes he entrevistado en esta serie es pues que la vida y la muerte están completamente ligadas y que realmente la muerte no existe. Es el final para un nuevo comienzo. Pero yo quisiera introducir esta conversación contigo para que dime cómo la filosofía hebrea, la cábala, puede explicar esto de la muerte y de la vida. ¿Cuáles son como claro, es un tema muy extenso, muy vasto, pero ¿cómo lo concretarías tú? ¿Cómo lo explicarías a quienes nos están viendo? Mira, vamos a partir de un principio básico que nosotros lo aprendemos desde jóvenes en física, de que la energía no muere, sino que se transforma. Todo se transforma permanentemente. Tenemos todos los elementos, todos los fluidos, gases, líquidos, sólidos, que van permanentemente transformando. Entonces, igual pasa con la vida y con la muerte, porque es energía que fluye, que se transforma, y no es que hay una muerte y una vida, están paralelamente, no, es una energía que fluye y muchas veces se mezclan, coinciden y penetran uno al otro en tiempo y espacio. Y así vamos a poder ver que hay gente que está muerta en vida, o hay gente que toca momentos de la muerte, y cada uno de nosotros, si yo tuviera que preguntar, hemos tenido a lo largo de nuestra vida puntos donde la muerte ha estado muy cercana. Prácticamente creemos que ya morimos en ese momento, porque penetramos ciertos puntos donde está la muerte. Pero fíjate, tú dices Claro, que puedes hacerle esa pregunta a cada uno de nosotros. Yo te la hago a ti, tú has tenido esos momentos. yo he tenido muchos momentos de eso, que donde he dicho, ya, me fui. Por ejemplo, cuando tenía 13 años,
pasó un yate, yo no sabía nadar en esa época, estaba casi en lo hondo de la orilla del mar, pasa un yate que no me ve con su hélice y ya con la máquina prendida, y yo en ese momento que venía encima mío, siento que me desmayo. Cuando abro los ojos, veo la hélice y veo una mano enorme que me empuja hacia el fondo. Me sacaron, estuve herida a la espalda, sangrando, pero yo preguntaba, ¿quién fue que me ayudó? Nadie supo responder. Ese momento. O sea, ¿y quién crees tú que te ayudó? ¿Quién fue? ¿Quién te ayudó? Nadie, no había nadie porque yo estaba sola, simplemente, estaba sola. Entonces, como esta experiencia he tenido muchas otras, y yo te aseguro que si yo te preguntara a ti, también tú me darías unas cuantas experiencias, ¿verdad? Donde a veces nos terminamos de ir o tocamos ciertos puntos, porque siempre estamos tocando esa línea fluctuante entre la vida y la muerte. Ahora, el concepto hebreo, según la filosofía hebrea, para nosotros es muy importante la vida. Y para nosotros se respeta la diferencia que hay entre la vida y la muerte. Y por eso nosotros separamos, aunque no estén separados, y hay rituales donde hay un tiempo para cada cosa, así como está escrito, donde tenemos que rendir, ¿verdad? Homenaje, despedirnos, dejar ir a esa alma que tiene que seguir su camino. Pero en general, según la filosofía hebrea, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Es una trascendencia del alma? ¿Qué es? Claro, es una transmutación, Ujú. es un paso de una dimensión a otra. Pero es interesante porque cuando tú tratas de analizar el alma, porque es básicamente es acerca del alma, porque en el alma contiene todo, ¿no? El alma tiene el aliento divino, que es lo que nos da vida, nos mantiene la vida a todo el universo, a todo el mundo, nos mantiene la vida a nosotros. Está el nefesh, que es lo que mantiene el cuerpo vivo, que es parte del alma. Estoy hablando de las partes del alma. Luego tiene la neshama, el alma propia, que está subdividida en otras partes, que, bueno, es el aura y es todos los contactos que uno hace a veces dimensionales, pero el cuerpo, cuando la persona muere, el nefesh abandona, es abandonado. Y El el cuerpo se desinfla y el cuerpo se queda en Perdón, ¿tú dices el nefesh? Se dice. nefesh. El nefesh es la parte del alma que mantiene el cuerpo vivo, que mantiene los órganos, la corriente sanguínea, todo vivo, pero mientras estamos en vida. Cuando la muerte realmente es el abandono del nefesh, esa parte del alma. Y entonces, claro, el cuerpo se desinfla, queda acá, y es lo que nosotros vemos, nos duele, vemos físicamente la desaparición de ese ser amado, o que no es que se va. El corazón, la parte del corazón se queda, es decir, las emociones, pero la parte de la mente se la lleva el alma y es la que se va. ¿Qué es lo que se lleva? Se lleva lo que ha evolucionado, asciende. ¿A dónde? A la vibración más alta, a la vibración más cercana a realmente a Dios, porque Dios es la más alta vibración existente en el universo. Entonces, claro, ¿a quién le rezamos? A esa alta vibración. Pero hay otra parte que se va a quedar, y ahí es donde está el principio básico del judaísmo, que es la creencia de la reencarnación. Se va a quedar en una zona intermedia, que es la zona de caos,
es la zona de tormenta, vamos a decir, están las emociones, están esas almas que no lograron esa parte del alma ascender, porque cuando una persona se va, no se va completa, se va y no se va en la forma del cuerpo, sino ella se dispersa dependiendo las partes que están evolucionadas, cómo se distribuyen. Y hay una parte que no logra evolucionar y que se queda por la fuerza de gravedad atraída y atrapada, y es la que dicen, por eso es que le rezan a las frutas, a lo que uno come, que queda en la naturaleza. Entonces lo dividimos en tres partes. La parte que le rezamos y que añoramos, esa parte que decimos que está en contacto con nosotros, es la parte que lleva la más alta vibración. Pero esa parte no tiene emociones, solamente tiene mente. Los que nos quedamos con la emoción somos nosotros. Los que lloramos somos nosotros. Lo que no dejamos que despegue, que se libere, somos nosotros. Porque ellos tienen que seguir adelante, sobre todo en la constelación familiar, porque los grupos de almas tratan de reincorporarse a la vida en conjunto. Entonces, si yo lloro, si yo me apego, si yo no libero egoístamente, porque lo que tengo es el dolor al desapego, yo no dejo que esa alma evolucione porque necesita despegar, porque me estoy uniendo, lo estoy apegando a través del dolor y del sufrimiento, que lo que hace es atraparlo en esa zona de turbulencia. Y por el contrario, supongamos que eh, pues la persona que tiene la pérdida de un ser querido tiene una conciencia más alta sobre esto y bueno, claro, llora porque la ausencia física siempre da dolor y lloras, pero le pides que siga, que siga, que siga. ¿Hacia dónde va esa alma? Le pide al alma, al que se fue, que siga. Sí. La verdad es que esa alma que asciende, la parte del alma que asciende, tiene mucho más poder que cuando uno está vivo físicamente. Y si analizamos, los invito a que lo analicen, cada vez que alguien se va, suceden cosas muy trascendentales en la familia o si se va un jefe de una empresa o alguien conocido, suceden cambios y transformaciones muy poderosos. ¿Por qué? Porque esa energía que se elevó, que ascendió, va a ayudar de alguna manera, indirectamente, y eso tendríamos que explicar más adelante, más profundamente, a los que estamos acá. Entonces, no sé si te estoy respondiendo a esa pregunta, pero... Sí, no, yo digo en general, si yo no estoy apegada a este ser amado, sino más bien le pido que siga su trayecto y entiendo su evolución y entiendo de qué se trata todo esto. ¿Hacia dónde van? ¿Van directo al corazón de Dios según tus... bueno, van a vibraciones muy altas lo que está evolucionado. Y esa alta vibración ayuda enormemente a los que estamos aquí abajo. Quiere decir que entre la vida y la muerte hay mucha contribución, hay intercambio energético de muchas maneras. Y nosotros tenemos que verlo en esta era mesiánica, en esta era tan importante, tenemos que verlo de esa manera. Tenemos que dejar lo que nos está caracterizando esta era, que es la era de la estupidez. ¿Qué queremos decir con eso? Los apegos, las intrigas, las insatisfacciones, la ira, todo eso son los alimentos, son los nutrientes de la estupidez humana. Entonces nosotros tenemos que liberar ya eso y tenemos que pensar en que debemos de contribuir, de participar mayormente al resto del universo, a lo que nos rodea, al mismo planeta, lo tenemos que ayudar. Lo tenemos que ayudar a sanarse,
porque el sistema inmunológico del planeta existe permanentemente, igual que nosotros. Pero nosotros realmente lo que estamos haciendo es dañando ese sistema inmunológico que permite que haya fluidez en todo. Y la vida y la muerte es el proceso de depuración y de renovación. Y por lo tanto lo tenemos que ver así y contribuir a que realmente eso suceda. Y hay muchas maneras de hacerlo. Oye, este otro punto que es la astrología. ¿Cómo entra en todo esto la astrología hebrea, según tú lo has estudiado, en este tema de la vida y de la muerte? Bueno, esto es interesante. Me encantaría explicar un poquito así de la cábala para entrar en la astrología, ¿verdad? Abraham, que es el padre de todo esto, fue el primer hombre que pudo entender el concepto de lo que era la creación. Y él recibió, por eso se llama Lecabel, Kabbalah, viene de Lecabel, Kabbalah, recibir. Y nos dieron hace muchísimos años, miles de años, nos dieron todas estas enseñanzas para saber recibir, para entender la señal y saber procesar. Entonces la cábala es un elemento que reúne toda esta sabiduría. Y la astrología es la parte del proceso de creación, de formación. Y lo vamos a ver en el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación, de cómo Dios formó su creación a través de todos sus elementos, a través de sus planetas, a través de todas las constelaciones, porque Él movió todo, ¿sí? Y creó las tres madres, que es lo que crea la naturaleza con los tres básicos elementos, fuego, aire y agua, y Él fue creando todo eso. Pero ¿qué fue lo que creó? Creó un mundo donde tengo la alternativa de la vibración positiva y la negativa. Y nos dice, ustedes tienen que trabajar, vivir en un concepto que les voy a dar, que va a ser la antorcha que ilumine el camino de ustedes, que se llama emuná y que se llama la fe absoluta. ¿Y qué significa la fe absoluta? Donde yo tengo que vivir sabiendo que todo es bueno, que todo es para bien y es para evolucionar. Entonces, ¿por qué lo recibió el pueblo hebreo? El pueblo hebreo lo recibió porque de muchas almas diferentes, grupos de almas que vienen de distintas naciones de otros mundos, el pueblo hebreo que vino a este mundo físico era la única nación de almas que entendía perfectamente que poseía, más bien que poseía la inteligencia abstracta. Es la más difícil de todas. ¿Cuál es la inteligencia abstracta? ¿Cuál es el Dios? Un Dios abstracto. ¿Cuál es la fe? Es abstracto. Entonces nosotros vivimos prácticamente en lo abstracto. Por lo tanto, trabajar en eso es el nivel más profundo y más difícil. Entonces, claro, esta astrología, a la cual durante años yo he ido recibiendo y preparándome, no es la astrología occidental. La astrología occidental es determinista. Te dice, va a pasar esto, tienes esto. O sea, es determinista. Y ella se maneja muy fluidamente en la zona de turbulencia, en la zona de caos. En cambio, esta astrología, la astrología hebrea, que es la que viene propia del creador, que es la que le entrega a esta nación, dice no, todo es de acuerdo a tu libre albedrío. Yo te doy las alternativas, te entrego las señales permanentemente, como tú recibiste señales de tu hijo, ¿verdad? Recibiste, fuiste capaz de recibir en lo abstracto y manejarte dentro de lo abstracto, eso te hizo evolucionar muchísimo, porque eso es un nivel muy elevado de vibración. Y entonces
allí en esa dualidad, porque este es un mundo dual, mi libre albedrío va a saber manejar hacia la emuná, hacia la fe absoluta, manejar para transmutar y para traer más luz a este mundo. Dios nos trajo a este mundo para que nosotros procesemos todo y mantengamos la luz. Es nuestro compromiso, nuestro trabajo. Oye, Dora, Bueno, sí, tenemos Los Ángeles también. en la práctica, Yo sé que me ibas a preguntar sobre Los Ángeles. no, sí, bueno, me encantaría que hablaras de Los Ángeles, pero de los angelitos con alitas. Las alas. Pero Que no todos tienen alas, no todos son angelitos. ¿así? Todo el mundo, un universo muy complejo de los angelicales. Sí, pero desde el punto de vista astrológico, como de la astrología hebrea, ¿cómo se ve la vida y la muerte? ¿Cómo se ve la muerte en sí? Como un paso. ¿Cómo puedes tú ver eso? Es interesante porque no, te da la continuidad. No te dice hasta aquí llegaste. No, tienes posibilidades de irte, pero ¿de dónde vienes? Te dice, ¿de dónde vienes? ¿Cuál fue tu vida anterior? Te indica, si hacemos comparaciones, con quiénes te vas a encontrar. Porque seguramente a ti te ha pasado, porque a mí me ha pasado, de que de repente te parece alguien en tu vida y tú dices, me parece que lo conozco hace mucho tiempo, que lo conozco de toda vida. Viene de vidas pasadas muchas veces, donde en este Kirkul, ¿verdad? Entre vida y muerte nos vamos encontrando para ayudarnos a evolucionar. Entonces la astrología hebrea te habla, y la astrología, por supuesto, también la occidental, habla de la vida pasada, habla del compromiso de esta vida, y la carta astral es el resumen de toda tu vida y te señala hacia dónde vas. Y eso es lo más hermoso, porque yo cuando nací con un mapa, un plano debajo del brazo. Y yo tengo que aprenderme ese mapa y decir, ok, estas son las herramientas, este es el potencial que tengo, vamos a trabajar. Pero si yo no sé nada, yo caigo en la estupidez de no saber y de no entender los compromisos, no entender los desafíos, porque los desafíos no son problemas. Los desafíos se presentan para que saques tus herramientas guardadas, las utilices y no permitas que se conviertan en problemas. Entonces, yo como hipnoterapeuta me encuentro con tantos problemas que me da mucha lástima, porque el ser humano no evoluciona emocionalmente, puede evolucionar mentalmente, pero esa parte de la evolución emocional la arrastra y la detiene y no permite que haga trabajos tan hermosos que podemos lograr hacer, sobre todo en esta época. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos cuando no resolvemos en esta vida y no entendemos nuestro programa, entonces quedamos con deudas, lo que llaman karma, y quedamos con esas deudas que lo vamos a arrastrar a la siguiente vida. Y por eso a veces nos pasan cosas que no estamos entendiendo por qué nos pasa. Pero ¿qué hice yo si soy buena persona? ¿Pero qué hice si yo ayudé a tanta gente? Muchas veces son deudas kármicas donde lo tengo que resolver. Tengo la oportunidad nuevamente de poder resolver. Claro, cuando dices deudas kármicas, te estás refiriendo a deudas que vienes arrastrando de otras vidas, ¿verdad? Sí. Y precisamente ahí quiero que me comentes, porque tú eres hipnoterapeuta y estudias también las regresiones a vidas pasadas. Cuéntame eso, ¿qué importancia para ti tiene el que alguien conozca sus vidas pasadas para aquí y ahora, para vivir en este presente? Claro. Mira, es muy importante porque tú tienes en tu mente guardado, almacenado, mucha información de tu vida pasada.
cuando hacemos una regresión, cuando hago por hipnosis y lo llevo a una relajación profunda, a que de alguna manera reciba la información, entonces estoy ayudando en este presente, de alguna manera, a liberar ciertas cargas que las personas tienen. Yo tuve una experiencia extraordinaria donde a través yo tenía problemas en la espalda, donde no había médico que podía resolvérmelo, y hacía tratamientos, no había. Entonces, en una regresión, llego a una vida donde yo estuve en Sevilla, donde yo fui pasando por un puente apuñalada por un hombre, apuñalada la espalda, y morí en ese entonces. Pero yo describo en esa regresión, porque me hicieron la regresión a mí, que era en el año 1884, era en el barrio de Santa Cruz, etcétera, etcétera. Esos detalles que yo estaba dando fueron anotados y Dios me dio la oportunidad, porque cuando pones la intención, todo se confabula de alguna manera, a visitar como turista Sevilla, a pasar por los lugares donde supuestamente yo estuve. Inmediatamente me vino a la memoria muchos recuerdos que el guía turístico dijo, sí, pero esto sucedió hace muchos años, lo que usted está describiendo. Y a encontrarme con ese pasado en vida. Pero lo más importante, para no hacer largo este episodio, que cuando yo regreso, estaba yo en Venezuela, a mí se me liberó para el resto de mi vida el dolor en la espalda. Wow. Es decir, cuando tú encuentras el punto kármico donde está detenido parte de una vivencia y lo liberas, yo lo liberé con el reconocimiento, pues simplemente desaparece. Ese es el propósito. Lo que me tiene atrapado, me pasó, en ese caso lo hice yo a esta persona, ella no quedaba embarazada, ya era una mujer que ya era mayor, ya casi pues no ovulaba, y a través de hipnosis y a través de regresiones durante todo un año, yo liberé una carga kármica que ella tenía de vidas pasadas, y esa señora quedó embarazada a los 48 años. Qué bueno. Bueno, la hija que tuvo le puso mi nombre, ¿no? Porque imagínate, era para ella todo un milagro, pero ella liberó y logró lo que tanto había deseado. Había hecho 3 intentos de in vitro que fue fracasado, pero esto lo pudo lograr. O sea, a través de la hipnosis la llevaste. Claro, porque lo importante es la liberación de esa energía. O sea, quiere decir que cuando tú haces una regresión y vas a tus vidas pasadas y entiendes o ves o reconoces o no sé cómo se hace eso, visualizas lo que tú fuiste en mi vida Visualiza. pasada, quiere decir que inmediatamente ya liberas eso o hay que hacer otro proceso. Bueno, hay un proceso, ¿no? Hay un reconocimiento, hay entendimiento del porqué, pero ya comienza el proceso de liberación y es muy hermoso que lo vive la persona. Entonces, ¿y esto qué significa? ¿Por qué está almacenado en la mente? ¿Verdad? ¿Por qué recoge a veces varias vidas? Porque entre la vida y la muerte hay una fluctuación permanente. Las almas suben y bajan y suben y bajan. Y a veces nos contactamos. Y hay unas leyes muy severas en el judaísmo acerca de las leyes de los muertos y las leyes de los vivos. Y hay gente que quiere contactar con los muertos. Y entonces esto podríamos explicarlo quizás en otro programa más profundamente, aunque sería muy interesante. Pero hay leyes. Y en la misma naturaleza tiene sus propias leyes. Y las distintas dimensiones tienen sus propias leyes, porque son capas de protección prácticamente, para no alterar todo el proceso de evolución de
de la creación. Sí, fíjate, también me encantaría que explicaras un poco esto que mencionaste antes sobre la resurrección, ¿verdad? Claro, si tenemos vidas pasadas, quiere decir que hemos resucitado muchas veces, ¿no? Este, ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da? ¿Todo el mundo resucita en un tiempo determinado o de qué depende que unos resuciten tantos años después y otros tantos años? No sé, ¿cómo es ese? Yo te lo diría en una sola frase. Eso es parte de un plan divino que muchas veces nosotros desconocemos. Es un plan. Mira, ahorita vas a pasar y vas a vivir. Es como si te dijeran, tú tienes este trabajo, aquí está tu anteproyecto. Ok, lo recibo y vas a encajar exactamente en las situaciones y en los personajes, en los tiempos y en los espacios que van a permitirte elaborar parte de ese plan divino. ¿Cuál es? Que es evolucionar. Todo en el universo está evolucionando. Las mismas estrellas que desaparecen. Y está comprobado en la física cuántica de que el desarrollo y la evolución es una espiral ascendente. Que nosotros no retornamos al mismo punto cada vez que hacemos un ciclo, sino retornamos, creemos que estamos en el mismo punto, pero estamos en el mismo línea, pero ascendente. Entonces siempre estamos evolucionando y ese es el concepto más importante en la filosofía hebrea, de que siempre estamos evolucionando. ¿Y cómo sabemos hacia dónde tenemos que ir? Eso es algo que tenemos que intuir y Mira, tenemos que aprender cómo es. si supiéramos cuando vamos a presentar un examen, antes del examen, cuáles son las preguntas, entonces, ¿de qué nos sirve el examen? ¿Verdad? El valor es, yo voy al examen, yo voy a la evaluación, pero yo no sé cuáles son las preguntas. Yo tengo mi aprendizaje y lo tengo que aplicar. Entonces, lo interesante, el verdadero aprendizaje es cuando ya lo sabes aplicar. Ahí estás demostrando que ya lo sabes. Pero yo no puedo saber de antemano. Puedo tener el mapa, puedo tener el guía. Siempre voy a recibir señales. De que, mira, una señal, así sea que pasó un autobús con una letra que me está indicando algo que estoy pensando. De esa manera se producen las situaciones. Y entonces, como dicen, los milagros se visten de realidad para que de alguna manera contribuyan y puedan suceder lo que la ayuda cósmica que siempre está recibiendo. Es decir, nosotros nunca estamos solos, nunca. Y ahí ya podemos meter el tema de los ángeles. Y te voy a contar, antes de entrar en esto, algo que me sucedió muy interesante. Hace unos cuantos años acá en Florida, cuando yo me estaba iniciando, todavía no te había conocido, Elizabeth, en Cosmic Connection, que yo estaba montando mi propio centro. Y entonces éramos 4 socios, y había toda una inauguración con comida y el opening, ¿no? Y entonces se presenta un pordiosero, un hombre alto, estaba muy sucio, no veía que era tan blanco, pero era blanco, y se presentó pidiendo comida. Todo el mundo con una actitud de desprecio y de rechazo. ¿Cómo vas a dejar que este hombre entre cuando estamos? Yo que siempre he entendido y siempre he estado trabajando en este sentido humanitario, lo hice pasar. Lo puse en un rincón, le serví la comida que tenía y él se quedó hasta el final. Ya avanzadas horas de la noche, todo el mundo se fue y él se queda ahí y comenzó a hablar en varios idiomas a la vez. ¡Wow! Sin impresionarme, y me dijo, de las personas que están acá, es la única que se va a quedar con este centro. Yo dije, weird, qué raro es esto, ¿no? Ya empecé a asustar. El hombre se fue. Todos estaban bravos conmigo
pero yo siempre, a mí me ha encantado ayudar y para mí fue una gran satisfacción. Pasaron meses, me quedé sola, realmente, y veo un hombre que llega muy elegante, con corbata y bien vestido, un hombre rubio, blanco, y se acerca al centro, ajá, sí, que desea. Dice, yo soy la persona que estuvo esa otra noche. Y yo vine simplemente para darle la bendición. Yo me quedé, se fue. Ustedes creen que estoy contando una fantasía, mas nunca lo volví a ver. Yo lo que les quiero decir con esto es que los milagros se visten de realidad. A veces son fuerzas angelicales que se visten de realidad para producir, para darte la señal, para producir los milagros. Y somos nosotros los que con mucha humildad tenemos que actuar en la vida para poder llegar a esa información y poder conectarnos con esa dimensión paralela que está ahí, porque nunca estamos solos. Y Dora, y yo que te conozco un poco, Un que poco. hemos conversado, sobre todo cuando vivía en Florida, ¿no? Como tú dices, este es un reencuentro. Sé que tú tienes ese don de percibir esas cosas que suceden en dimensiones paralelas. Eh, ¿Cómo me puedes hablar de los ángeles? Háblame de los ángeles, pero dame evidencia, dime qué son. O sea, yo creo en los ángeles, he leído mucho de los ángeles, pero estoy haciendo aquí como un poquito de abogado del diablo para que Dora Gabay nos explique sobre los ángeles. ¿Qué, los has contactado? ¿Qué evidencias tiene? A la gente le encanta tener evidencias, ¿verdad? Evidencia, sobre todo ahora en este mundo donde hay tantas mugres de oscuridad, ¿no? Que no nos permiten ver y necesitamos la prueba, necesitamos confiar, necesitamos tener la fe. Sí. Yo fui criada con unos abuelos, tuve pues esa dicha. Mi abuelo era de la Persia, del antiguo, de lo que es ahora Irán, y ellos vienen de una familia muy esotérica, donde ellos eran los que cuidaban la tumba de la reina Esther, tenían que tener ciertos privilegios espirituales. Y cuando yo estaba pequeña, en vez de jugar con muñecas, bueno, pues él me enseñaba que si las estrellas, que si esto, que si los ángeles, y crecí así y fui desarrollando todo eso y al cual agradezco pertenecer a esa constelación que me hizo pues tener muchos compromisos con la vida, ¿no? Porque no, un gift es un compromiso. Eh, y siempre estuve interesada y mi abuelo me hablaba, mi abuelo Yair, mucho sobre eso. Y pude entender desde la filosofía hebrea de que los ángeles no son todos con las alas que vuelan, ¿verdad? Hay muchas variedades, así como la hay en el ser humano y en la misma naturaleza, los distintos reinos, y hay muchos niveles y muchas categorías. Y hay los que están del lado bueno y los que no están del lado bueno. Entonces, una hoja que se mueve tiene un ángel, tiene una fuerza angelical. Todo son energías angelicales. Todo lo existente en el mundo físico. ¿Qué significa eso? Que estas son energías que obedecen a energías superiores, que son las energías de Dios, provenientes de Dios, para hacer que las cosas se mantengan en vida. Entonces, cada amanecer hay una tropa angelical que va a bajar y que va, de alguna manera, a mantener vivo toda nuestra creación. Y para nosotros, que somos los últimos que vinimos en el proceso de creación, y que somos los que nos dijeron, ustedes van a ser los dueños, ustedes van a tener libre albedrío, pero acuérdense, ustedes van a pagar sus propias consecuencias. O sea, hay acción y reacción, y ustedes van a ser los responsables. Entonces, pero tenemos la naturaleza que fue creada por Dios primero que nosotros, las fuerzas angelicales, imagínense ustedes todo el apoyo cósmico que tenemos para hacer nuestra labor aquí
en el mundo físico. Entonces, los ángeles, tú los invocas y estás llamando a reunir energías que de alguna manera van a obedecer o van a conformarse de una manera tal que tú mismo lo estás creando. Ya en la física cuántica está comprobado, Hopkins hablaba mucho de eso, de que con la intención se crea. Entonces, eso es cierto. Pon la intención. Mi abuelo decía, en paz descanse, el que busca, encuentra. Y esa es parte de toda esta infraestructura existente que nosotros tenemos. Y Entonces, todo es energía angelical. Todo lo que nos rodea. todo es energía angelical. ¿Cómo hacemos para que las nuevas generaciones, porque ya las que han pasado, pues no han entendido en su mayoría estas verdades, este sentido de la vida? Este sentido de la vida. Sí, eso es verdad. ¿cómo hacemos? Mira, dicen que el mundo se ilumina con un 3-4% de la humanidad. Hay una mayoría, y está escrito, que van a estar muertos en vida. Es decir, no van a entender. Van a estar como en esa oscuridad, que lo estamos viendo. Pero hay un porcentaje de que está retomando la luz. Acuérdate una cosa. Aparte de todo el movimiento de la creación, el movimiento de la creación es en sí pendular. Te vamos a encontrar generaciones que van para un lado y generaciones que van para otro lado. Y vamos encontrando esos cambios. Pero ese péndulo es como una protección divina, para que si te vas a un extremo, no te preocupes, porque el otro extremo en esta oscilación pendular va a llegar al otro punto. Es decir, ¿cuándo vamos a encontrar el punto de equilibrio? Nunca. Siempre vamos a trabajar en un movimiento pendular, porque así es como trabajan todas las vibraciones del universo. Entonces siempre hay una búsqueda, y mira tú si analizas y te pones a viajar por el universo, en toda esta información que nos dan, está en constante creación y desaparición, y como si fuera, te pones a viajar, a ver, investigar, es como una guerra galáctica permanente. Y así estamos nosotros acá. Entonces, no importa, hay un porcentaje, está retomando la luz, que casi no la vemos, pero son suficientes para mantener este sistema. Que quieren destruir el sistema inmunológico, no van a poder. Que quieren destruir nuestro sistema inmunológico, no van a poder, porque el creador no lo va a permitir, porque es su creación, no la nuestra. Y nosotros somos los obreros o los guerreros espirituales de Dios. Somos sus súbditos. Y es así como yo interpreto. Y entonces en este péndulo que tú describes también, en el que permanentemente estamos, en la práctica podemos decir que pues tenemos esos siempre, siempre vamos a estar enfrentados a los momentos buenos y los momentos no tan buenos. Claro. Y para mí todos son buenos, porque todos... Mira, todos son buenos, pero hay un secreto en esto. Los desafíos primero traen avisos, que son mensajeros donde te están avisando, mira, ten cuidado, pon atención, no confíes. ¿Y quién es el primero que se da cuenta? La intuición. Dice un maestro angelical acá, nuestro maestro, nuestro guía acá, la intuición. Pero nos disfraza y empieza nuestra mente, nuestro raciocinio, y empezamos. Pero hay hay un aviso, hay un mensaje. Y empezamos a recibir. Cuando yo prestaba atención, mira, sí pasa. Hay mensajes que tú vas recibiendo antes de que se presente el desafío. Cuando se presenta el desafío, bueno, tienes que trabajar. Te está diciendo, bueno, ahora tienes que trabajar.
Ahora tienes que buscar cómo vas a ingresar y usar todas tus herramientas. Entonces, viene siendo el trabajo en sí. Y cuando vamos a decir que no lograste el punto y que realmente te ahogaste y entonces te pusiste en todo lo negativo, ya se te convierte en un problema. Un problema es algo que yo no pude resolver, pero no significa que no pude confrontar, no significa que en algún momento lo puedo transmutar y hacer evolucionar. Porque en esta espiral ascendente se me va a presentar nuevamente y de una manera diferente la oportunidad, y esto es lo hermoso de todo, de poder transmutar. Y yo te aseguro que tú eres un ejemplo de eso. ¿O no? No sé cómo lo ves tú. Lo veo perfectamente. Lo has sabido, bueno, los que conocen tu historia, transmutar y seguir transmutando. Y no te vas a detener porque llegaste a un punto y va a venir el otro, y va a venir el otro, y va a venir el otro. Mira qué misión tan hermosa, producto de un dolor. Supiste hacer evolucionar. Y yo te felicito y toda mi admiración y respeto por ti. Ay, Dora, tan linda. Gracias. Oye, entonces vamos a un punto ya más terrenal. Más terrenal con Sí, las ya, vamos a pisar tierra. no, más terrenal, pero con las estrellas. Los astros que dicen, tú que andas siempre viendo la carta astral, ¿qué dicen los astros de todo este momento mundial que estamos viviendo? ¿Cómo ves tú a través de la astrología este, este Sí, momento? bueno, mira, cuando nosotros hablamos de que hay un nuevo orden, por decir así, no, no es verdad. Siempre lo hubo. Y si nos vamos a las cruzadas, y si nos vamos al Imperio Romano, y si nos vamos a donde los nazis, siempre lo hubo. O sea, nada es nuevo, ni nada es un orden. Entonces, lo que está sucediendo, ¿verdad? Es la... y fíjate lo interesante, ahora vamos a hablar de astrología, de que todo lo que ha sucedido en el planeta, con esto que ha sucedido, para no ponerle el nombre, ha sucedido en la latitud número 40 y en los adyacentes de la latitud 40. Cabalísticamente, 40, el número 40, es la negatividad, lo que llaman la tumá, lo oscuro, lo negativo. Entonces, ¿por qué sucedió? ¿Por qué en ciertos lugares, y eso es lo que dice la astrología, va a haber lugares donde no va a pasar nada ni se va a sentir nada? Pero va a haber lugares donde son más intensos y va a haber lugares donde el desastre es total. O sea, la intensidad no es homogénea, es muy variable. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que viene? Vienen momentos muy difíciles. Vienen momentos donde viene justicia divina, donde pocos dicen van a quedar vivos. ¿Pero qué significa eso? Cuidado, porque acuérdense, la función, muchos que ya está sucediendo y ya lo estoy viendo, están muertos en vida. Es decir, el miedo, la limitación, la mente de escasez, la ira, todo eso es como descerebrar el alma de un ser humano. Es como aislarnos, estar muertos en vida. Es decir, es no apreciar la vida como tal, es no poder agradecer, es no poder conectarme con lo maravilloso de la vida. Entonces hay una lucha en este momento entre el bien y el mal. Hay una lucha, hay una guerra galáctica, pues, decir galáctica, hay una guerra terrenal, espiritual muy grande. Pero tú y yo sabemos quién van a ser los vencedores al final. ¿Quiénes van a ser?
Bueno, yo siempre he dicho que la luz es más poderosa que la Exactamente. oscuridad, ¿no? Exactamente. Entonces, y es la definitiva, es la era mesiánica tan esperada, es la era, sí, es una era que va a definir, porque viene la era jupiteriana donde va a definir o el todo o la nada. Pero aquellos pocas entidades, por decir así, que queden, son los que han logrado la más alta vibración, la más cercana a Dios. Fíjate, sería interesante, ya un poco para concluir, que estoy viendo el tiempo, que ya está casi cerca de concluir. Eh, Así como tú describiste ellos que están muertos en vida, ¿verdad? ¿Cómo podrías describir o sea, tú dijiste las acciones que ejecutan estas personas muertas en vida y las describiste muy bien? ¿Cómo serían esas otras personas que han tenido ya, han tomado conciencia? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cómo se reconocen? Son ¿Cómo personas. se reconoce? Ujú. Se reconoce por no tener miedo. Eso es, por no tener miedo. Se reconocen por la fe. Se reconocen porque sus emociones están más liberadas, son más humanitarios, más agradecidos, más con la intención de compartir y de dar, porque el egoísmo ha crecido mucho en estos seres que están ya atrapados en la oscuridad. Entonces se van a reconocer fácilmente. Pero lo interesante de todo esto, que va a ser tan grande la diferencia, que no va a haber de tintas medias, donde el que tiene luz, vas a decir, oh, my God, lo vas a sentir inmediatamente porque te va a vibrar. Y el que tiene oscuridad, lo vas a captar inmediatamente. O sea, la separación, la dicotomía va a ser tan pronunciada que no va a haber confusión. Y lo que hemos vivido durante todo este proceso de evolución espiritual es donde la tinta media, el punto intermedio, es muy ancho, muy amplio, y donde hemos vivido muchas confusiones y muchos engaños entonces no nos ha permitido, ¿verdad?, definir concretamente el lado de la oscuridad y definirla y separarla del lado de la luz. Ahora, Dora, ¿dónde queda entonces eso que tanto repetimos y sabemos y decimos que todos somos uno, porque todos somos hijos de Dios, porque todos estamos en un camino? Algunos evolucionamos más rápido, otros no. ¿Dónde queda eso entonces? ¿Dónde queda el que todos somos uno? Es que todos somos uno. Ujú. Todos somos uno, que internamente es como una malla, como describía Albert Einstein, es una gran malla, donde cada uno está interlazado, comunicados entre sí. Lo que estamos es entrelazados, intercomunicados, pero somos una unidad. Que si estiramos de un lado de forma negativa, el resto de la malla se estira un poco, ¿verdad? Y la afectamos, pero sigue siendo la malla. Pero ¿Y eso, de la malla de qué estamos hablando? Bueno, de la energía. ajá, pero eso quiere decir que esas personas que están muertas en vida están en su propio proceso, están haciendo lo que pueden hacer con la información que tienen. Van a evolucionar en cualquier momento, ¿no crees tú? ¿O ya Mira, están perdidos? la vida nos ha enseñado que así como existe la alimentación, la digestión, existe también la, eh, la segregación, por decir así, ¿verdad? La misma naturaleza te enseña los desperdicios, qué hace, para qué sirven los desperdicios, para retroalimentar la naturaleza, ¿verdad? Entonces aquellos seres que de alguna manera no pudieron evolucionar, van a servir, nos están enseñando de alguna manera a identificar
esa parte que no tiene luz. Ellos están haciendo un papel. Ellos están mostrando claramente lo que es la oscuridad. Esas almas se ofrecieron, ¿verdad? Para mostrarnos a la humanidad esa parte. Dios nos libre, nosotros, gracias a Dios, bueno, estamos del lado de la luz, claramente, pero hay quienes están del otro lado, no a nivel consciente, sino a nivel subconsciente. Y ellos también están haciendo su labor. Y su labor es importante también. O sea, no le podemos restar la importancia a eso. No sé si me estás entendiendo. Lo que pasa es que para nosotros es doloroso, pero los que están ahí están cumpliendo con su misión. Sí, Dora, claro que te entiendo. Como te dije antes, estoy aquí de abogada del diablo tratando de que tú expongas más lo que tú sabes. Y mira, y Dora, un poco ya para concluir, ¿dónde queda el amor en todo esto? ¿Dónde encaja el amor en todo? Sabes que yo una vez se lo pregunté a un nieto mío de 6 años. Le dije, ¿qué es el amor? Y yo pensé que me iba a decir, porque lo iba a meter en programas de radio, ¿no? Me dice, es la fuerza más grandiosa y más poderosa existente. Él, de 6 años. Qué bello, qué Entonces, hermosa. Te voy yo, a gritar. él me enseñó, es la fuerza más poderosa y existente que existe en el universo. Siempre está ahí, siempre. Entonces, ¿dónde está el amor? En todas partes. Nunca ha dejado de estar y nunca va a dejar de estar. Ah, pero el desamor es para que le demos más valor al amor y más fuerza. Cuando hay desamor en una pareja, por ejemplo, que es vamos a decir, el karma más difícil y más importante de evolucionar. Cuando hay desamor es porque tienen que trabajar el amor, porque está allí escondido, hay un potencial que está atrapado y lo tienen que trabajar. Y esa es parte de mi trabajo muchas veces en parejas, a través de hipnosis y de ciertas sesiones, de hacerles descubrir a cada uno el potencial y que luego se unen trabajando en conjunto todo ese potencial de amor que está atrapado. Cuando no lo vemos es porque el amor está atrapado, pero el amor está ahí. Mira, Dora, yo creo que los que han visto este video se han dado cuenta de que es muy corto el espacio, que tenemos que hacer varias entrevistas contigo porque son muchas las materias, los temas que tú tratas a profundidad y muy esclarecedores. Yo te doy las gracias, Dora, y nada, pues, ¿qué más puedo decirte? Gracias a ti Te amo, por darme esta oportunidad. Yo te amo. te amo mucho y la verdad es que gracias por esclarecer a tantos que van a ver este programa, a estos conceptos tan interesantes. Bueno, Bendiciones. yo como humilde servidora, aquí estoy, disponible. Y este encuentro nuestro ha corroborado más, ha fortalecido más, de que podemos decir con mucha fuerza que la vida es muy hermosa y hay que Uy, saber agradecer. la vida es bellísima y con agradecimiento mucho más. Un beso, Dora. Igual, gracias. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.